que no sé el motivo, no sé la razón, pero Murcia siempre ha sido un lugar en el cual siempre han salido grandes tenistas a nivel nacional, empezando por Juan Herrera, que ganó Roland Garros Jr. hace muchos años, José Pablo Serna, Pedro Cánovas, Antonio Alcaraz, ahora Carlitos. Probablemente, si me dicen que voy a ser la persona que soy a día de hoy, las volvería a hacer. Sé que se entienda lo que quiero decir. Me han enseñado a ver la vida de otra manera. He roto raquetas, he blasfemado, me comporto en la pista probablemente como no se tiene que comportar un deportista. Yo al final iba a Sudamérica sabiendo que iba a ganar. Pues la mayoría de los tenistas no piensan de esa manera. Quiero decir, con el hambre tenía que destrozar al otro, lo tenía que destrozar. Pues ya son jugadores que están persiguiendo por un sueño, que están ganando dinero, se están ganando la vida y que eso es un trabajo. Y al final ahí el que no te muerde te apuñala. He hecho cosas que no tenía que haber hecho, es obvio, de las cuales no me arrepiento porque me han enseñado a ser la persona que soy. El mundo tan competitivo te lleva a ser de esa manera. Exacto, y es un mundo que yo desconocía, es un mundo que era totalmente para mí. Yo al final era un chulo, era un prepotente muchas veces. ¿Pero crees que tenía que ser un poco así para rendirlo? Para sacar lo mejor de mí, sí. Vuelvo a decir, lo puedo decir, era un perfecto gilipollas. ¿Qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de Llamada a Pista. Hoy nos encontramos en Murcia, en un sitio emblemático, ya que yo creo que todos los jugadores que han jugado a tenis en España han pasado por este hotel. Estamos en el Hotel El Churra y estamos con un invitado muy especial, Nico Almagro, jugador muy top español y fue un jugador que coincidió en una camada con muchos españoles y nada. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Muy bien, aquí en tu tierra. Bueno, yo muy feliz de estar aquí y compartir este radio contigo. Muy bien, Nico. La idea es que hablemos un poco de anécdotas de tu carrera, sobre cómo empezaste y a ver qué tal sale. Nico, ganaste 13 títulos, ¿no? Exacto. 13 títulos y mejor ranking 9, ¿no? Muy bien. Es. ¿Cómo empezaste a jugar a tenis y por qué? Bueno, yo empecé por la afición de mis dos hermanos. Al final, ellos fueron los que con sus ahorros me regalaron la primera raqueta cuando yo era pequeño. Yo tengo dos hermanos mayores y bueno, y así comenzó todo. Mis padres dicen que era muy follonero, siempre lo he sido, lo sigo siendo, a otro nivel. Pero cuando ellos los dos jugaban de manera amateur, entre ellos, los fines de semana y demás, yo me ponía a llorar y la única manera de que yo me calmara era estar dentro de una pista de tenis, estando en la esquina tranquilito y jugando con la tierra. Entonces yo creo que de ahí me viene la afición. ¿Dónde empezaste a jugar? ¿En un club aquí en Murcia? Yo empecé en el Club de Tenis Algezares, donde mis padres son y creo que serán socios, yo creo que por siempre, pero después la primera escuela en la que yo estuve fue la del Murcia Club de Tenis. Hasta que yo me fui a la Federación de Tenis, me vio Antonio González Palencia y ahí estuve muchos años en la federación. Fue entrenador tuyo durante mucho tiempo, sí, ¿no? Sí, fue entrenador mío durante 14 años, si no recuerdo mal, hasta que, bueno, una enfermedad pues me hizo tener que cambiar, tener que tomar una decisión de irme fuera de mi tierra, de irme fuera de Murcia. Ahí fue donde conocí a Perlas, donde yo profesionalicé mucho más mi carrera y luego ya pues al volver me volví a la Academia de Ferrero y ya a partir de ahí pues han ido entrando una serie de personas que me han ayudado mucho, como ha sido Rubén Ramírez, Juan Antonio Marín. Después el último entrenador, digamos, que me involucré al máximo fue Mariano Monachesi, que fue con el que conseguí el último título. Duarte también estuvo ahí una época conmigo. Y bueno, han sido personas que han ido aportando ese plus que cuando llega al final de la carrera pues te falta un poquito y me dieron esa energía para alargarlo un poquito más. Luego te preguntaré un poco brevemente que me analices a todos los entrenadores que has tenido. Nunca te has movido de Murcia, ¿no, Nico? Para entrenar, o sea, como base siempre has tenido Murcia. Una época en la que en tu época de la cuna del tenis era como Barcelona. Tú nunca te moviste de aquí, ¿no? Bueno, sí que tuve la oportunidad de moverme, pero al final yo soy una persona muy familiar, una persona que siempre ha intentado apoyarse mucho en los suyos, apoyarse mucho en el equipo que siempre he tenido alrededor. Y por encima de todo, mis padres. Al final ellos fueron que cuando un niño es pequeño, pues son los que tienen que tomar la decisión. Entonces mis padres tenían miedo de que yo me fuera de casa. Creo que tuve a la persona idónea para sacar lo mejor de mí, que era Antonio González Palencia en ese momento. Todo lo que aprendí en el tenis, en mis comienzos, se lo debo a él, algo de lo que estoy eternamente agradecido.
Y bueno, y muchas de las cosas las que tengo como tenista y como persona, pues probablemente sean de él. Y gracias a que tuve la suerte de que él estuviera en Murcia y yo pudiera estar en mi casa, pues puedo decir que soy tenista. Eso te iba a decir, que al fin y al cabo es un poco de suerte que dieras con la persona adecuada, porque si no es muy fácil que te hubieras movido a otro sitio si no hubieras dado con esa persona. Al final es un poco de suerte. Pues sí, es un poco de suerte o también, bueno... Estar con la persona idónea, eso digo. es. Al final, yo siempre he dicho que un entrenador a nivel base tiene que ser un buen educador, y al final yo creo que los valores que tenía Antonio, o que tiene Antonio, o que a mí me ha transmitido Antonio durante todos estos años, eran los que mis padres querían para mí como persona, y a partir de ahí, pues él poco a poco pues se fue ganando la confianza de ellos, yo fui aprendiendo y fui mejorando de su mano, y bueno, y se fueron quemando unos plazos, se fueron dando una serie de resultados que ayudaban a que yo pudiera continuar, y entonces pues todo ese tipo de cosas, el camino se hace andando, y fue lo que yo tuve la suerte de que mis padres confiaron en Antonio, Antonio confiara en mí, y entonces yo pues ese camino lo fui recorriendo de la mano de todos ellos. ¿Cómo te costeabas tú en los primeros años de tenis? Bueno, al principio, al final fueron mis padres, luego Antonio hizo una inversión importante para apoyar mi carrera deportiva, algo de lo cual yo le agradecí públicamente y lo vuelvo a hacer. Yo creo que si no hubiera sido por su esfuerzo y por su implicación en mí, pues probablemente esto o mi carrera no hubiera arrancado. Pero cuando dices inversión, perdona un momento, ¿a qué te refieres? Bueno, él decidió apostar su dinero en mí Increíble. y salió bien. La verdad es que sí que es cierto que cuando al principio no es mucho dinero, pero bueno, es una apuesta en firme. Luego ya llegó IMG, llegó Albert Molina de la mano, si no recuerdo mal, cuando yo tenía 12, 13 años en Sport Goofy, por ahí más o menos, que me empezó a hablar, y a partir de ahí, pues bueno, todo se va profesionalizando, uno es consciente conforme van pasando los años, pero bueno, una vez que ya pues empiezan a llegar marcas, empiezan a llegar sponsors, empiezan a llegar cosas, pues todo se hace mucho más fácil y mucho más llevadero. ¿Con quién te vas aquí en Murcia? Digo de jugadores, porque como digo, la cuna del tenis en aquel entonces era Barcelona y la mayoría de jugadores estaban allí, podían entrenar unos con otros. ¿Tú con quién entrenabas aquí? ¿Con qué compañeros? Bueno, yo siempre he dicho que no sé el motivo, no sé la razón, pero Murcia siempre ha sido un lugar en el cual siempre han salido grandes tenistas a nivel nacional. Empezando por Juan Herrera, que ganó Roland Garros Jr. hace muchos años, Ana Alcázar, José Pablo Serna, Pedro Cánovas, Antonio Alcaraz, bueno, ahora Carlitos. Entonces, en mi época se creó un centro de tecnificación en el que estaban pues muchos de los jugadores que te he dicho, Pedro Cánovas, Antonio Alcaraz, José Pablo Serna, otros muchos que venían de Alicante a entrenar, como Felipe Bernabéu, también venían aquí, Jordi Ballester. Entonces, pues se creó un grupo de trabajo pues bastante chulo, la verdad, para un niño que tenía pues 12, 13, 14 años, poder entrenar con chicos de 16, 17, 18 que van a dar el paso a jugar futures y profesionalizar un poquito más su carrera, pues me ayudó también a que todo eso se facilitara. Pero como te vuelvo a decir, el motivo no lo sé, lo único que sé es que siempre ha habido muchos tenistas con muy buen nivel aquí en la región. Y como te he dicho antes, creo que al final esto es el trabajo bien hecho de Antonio González Palencia en su momento, con la ayuda, entiendo, que del ente público también, y un grupo de trabajo pues que era muy sano, que era muy bueno, y que bueno, y que por motivos que desconozco, pues no se ha podido mantener. ¿Llegaste a tener alguna oferta para irte a Barcelona o a otro sitio? Tuve varias ofertas del SEC, estuvieron un par de años detrás mía, y luego del CAR también tuve alguna. ¿Y nunca te lo planteaste? Bueno, uno cuando es un niño siempre está deseando salir. Yo siempre lo tenía muy claro que me quería ir, pero mis padres tenían muy claro que no me iban a dejar. Hicieron bien. Hicieron bien, y aquí me quedé. A toro pasado, hicieron bien, sí. Yo le digo lo mismo ahora. Tú tuviste, ¿cómo fue tu evolución al final? Claro, eres un chico de Murcia, empezarías jugando por Murcia, y yo creo que tuviste una evolución muy rápida, ¿no? Quemaste etapas muy rápido. ¿Cómo recuerdas toda esa época, desde que juegas en Murcia hasta que llegas arriba del ATP? Fuiste quemando etapas muy rápido, ¿no? Pues mira, la verdad es que yo creo que lo recuerdo bastante bien, porque como tú dices, fue muy rápido. Yo al final recuerdo que en un año gané 6 futures, 6, 7 futures.
Y entonces ahí, pues... ¿Con qué edad, perdón? Pues si no recuerdo mal, creo que fue con 17. Entonces ahí decidimos jugar Challenger, me voy al Challenger de Olbia y gano el Challenger de Olbia. ¿De primeras? De primeras. El primer Challenger que yo jugué, gané el Challenger de Olbia. Entonces... Perdona, yo te hice de recoge pelotas en el Bonasport. Pues tendrías, mira... 18 años. 18, el año siguiente. El año siguiente, entonces, sí que es cierto que yo me estanco entre comillas, no sigo a esa velocidad, no sigo a ese ritmo, tampoco era normal que yo ganara. Yo gané 4 Futures en Portugal, gané 2 en el Orisol, si no recuerdo mal, y gané el que se juega aquí en Algeciras también, en Murcia. Al año siguiente empiezo a jugar Challengers, ahí me paro un poco, es que no consigo los resultados que yo había conseguido en Futures, pero soy consciente y yo me siento con Antonio, en este caso con Antonio Company, y le digo que yo prefiero no ganar y estar en el nivel de Challenger que dar un paso para atrás para ganar Futures. Entonces decidimos jugar Qualis de muchos Challengers. Yo cojo ese nivel jugando Challengers y una vez que empiezo a ganar 2-3 Challengers seguidos, me voy a las Qualis de ATP y me vuelve a pasar lo mismo. Al final vuelvo a coger el nivel jugando y perdiendo en torneos ATP. Bueno, al final son decisiones. Yo siempre he dicho que cuando uno conoce algo bueno es difícil dar un paso atrás y yo tuve la suerte de que tenía hambre, de que tenía ganas de hacerlo bien y conseguí el nivel jugando torneos siempre superiores, de nivel superior. ¿Qué diferencia, qué me podrías decir cambio de Future Challenger y de Challenger ATP? Cambio en los jugadores, en el nivel. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, al final todos vamos por el mismo objetivo, todos vamos por el objetivo y por el sueño de ser tenista profesional, pero está claro que cuando uno va a Futures, pues se encuentran a jugadores que probablemente están un poco acomodados, que estén cómodos, que se puedan ganar. Tu época no creo que se ganan mucho la vida. Que no pierdan mucho dinero, que puedan conseguir sus puntos, y jugadores pues que ya están un pelín de vuelta. Luego llegas a los Challengers. Los Challengers pues son jugadores que ya están más cerca de conseguir su sueño, pero que por H o por B, por diferentes motivos, pues tienen esas debilidades que le impiden dar ese salto. Se acentúa mucho más esas debilidades en Futures, lógicamente, y cuando ya llegas a jugar ATPs, pues ya son jugadores que están persiguiendo por un sueño, que están ganando dinero, se están ganando la vida y que eso es un trabajo, y al final ahí el que no te muerde te apuñala. Cuando empiezas a viajar por todo el mundo, ¿lo disfrutas? ¿Esa vida? Al principio sí. Al principio uno dice: joder, qué bien, nos vamos a Nueva York, nos vamos a Australia. ¿Viajabas solo con tu entrenador? Viajaba solo con mi entrenador. Al principio sí. Hostia, nos vamos a Australia en Navidad. Bien. Luego cuando estás en Australia, yo personalmente lo sufría. Al final, pasar lejos las navidades de casa, a mí se me hace un poco bola. Yo siempre he sido una persona que he estado muy allegada a los míos, muy cercano a mis padres, muy cercano a mis amigos, y no poder estar con ellos en esas fechas tan señaladas se me hacía difícil. Pero bueno, vuelvo a insistir, al final toda la novedad es excitante. Conforme van pasando los años y uno se va haciendo mayor, pues empieza a disfrutar un poco menos. Lo ve como rutinas, lo ve como algo que bueno... Más trabajo, hay que hacerlo sí o sí y hay que intentar hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, al final lo volví a disfrutar un poco más, cuando ya sabía que estaba llegando el final de todo, de que estaba por tomar la decisión, lo volví a disfrutar un poquito más. Digamos que me relajé mentalmente, me quité todas esas ataduras de tener que ir a ganar todos los partidos o intentar hacer el mejor resultado posible, e intenté disfrutar un poquito más de las ciudades que decidí visitar. Nico, yo al final como persona del mundo del tenis, considero que tú tenías un gran potencial de tenis. ¿Qué partes crees mentales o técnicas crees que podías haber mejorado? Bueno, mentalmente muchas cosas. Yo mentalmente al final... O sea, que para haber dado un paso más, que también es difícil porque ya hasta estar 9 del mundo, pero que hubiese evolucionado más como jugador. Mira, ¿Qué crees que te hubiera faltado? Yo al final siempre soy una persona que con el paso de los años he intentado ver las cosas de la manera más positiva posible, ¿vale? He hecho cosas que no tenía que haber hecho, es obvio, de las cuales
no me arrepiento porque me han enseñado a ser la persona que soy a día de hoy. Probablemente si me dicen que voy a ser la persona que soy a día de hoy, las volvería a hacer. Sé que están... Que se entienda lo que quiero decir, ¿eh? Sí, no, yo te entiendo. Me han enseñado a ver la vida de otra manera. He roto raquetas, he blasfemado, me he comportado en la pista probablemente como no se tiene que comportar un deportista, y todo ese tipo de cosas me han llevado, con el paso de los años y con la madurez, a darme cuenta de que bueno, no se tiene que hacer, pero probablemente si no lo hubiera hecho, a lo mejor ahora no sería lo que soy. Con esto te lo vengo a explicar por lo siguiente. Si no hubiera vivido el tenis de la manera en la que lo he vivido, no sé si hubiera llegado a ser tenista profesional. Y lo digo, al final yo era como dos personas. El Nico que estaba dentro de la pista era un Nico muy agresivo, un Nico que intentaba llevar la iniciativa del punto siempre, un Nico que tenía mucho carácter, un Nico que le daba igual lo que hubiera al otro lado de la pista, él solo que iba por la victoria. Y un Nico fuera de la pista que era mucho más íntimo, extrovertido, pero muy amigo de sus amigos, muy cercano a la gente que él consideraba que era o que son sus amigos. Y el Nico era tenista cuando estaba dentro de la pista. Nico dejaba de ser tenista cuando salía a la pista de tenis. Si había que ir a comer a un McDonald's, iba a comer a un McDonald's. Si había que ir al cine, se iba al cine. Si había que ir al fútbol, se iba al fútbol. Entonces, si yo no hubiera vivido así, no sé si hubiera sido tenista. Si lo hubiera profesionalizado todo mucho más, hubiera sido mejor, hubiera sido peor. No lo sabes, nunca lo vamos a saber. Entonces, yo lo único que puedo decir es que la manera en la que yo viví mi carrera deportiva me llevó a ser 9 del mundo, probablemente en la mejor época del tenis, de la historia. Habiendo tenistas como Rafa, Roger, Novak. De la historia y español también. Y español, bueno, David Ferrer. Tú estabas 9 del mundo y eras el número 3 español. Eso es. Entonces, ¿cambiaría muchas cosas? Es una pregunta de difícil respuesta, de muy difícil. Probablemente sí cambiaría algo. Pero tampoco, si tú me lo vuelves a decir, lo firmas en un papel, ¿vale? Yo creo que lo firmaría. Me has hablado, yo creo, más de la parte mental. Sí. ¿Tenística? Bueno, tenística yo siempre tenía un problema cuando corría hacia la derecha, yo creo que sí, que era, digamos, mi punto más débil, porque yo solo pensaba que, como era un tenista tan agresivo que solo intentaba buscar ganadores, pues intentaba buscar el golpe ganador desde cualquier posición, y muchas veces pues había situaciones en la que no era la adecuada, y el juego en la red pues no era mi fuerte, a pesar de tener grandes tiros que me podían llevar a tener una volea fácil o cerrar el punto de una manera cómoda. Yo siempre esperaba que volviera una más para volver a tirar, y esas cosas pues bueno, me hacían tener un sobreesfuerzo, tener siempre que golpear algún golpe de más, y algunas situaciones, pues por ejemplo, recuerdo el quinto set de Australia con David Ferrer. Partidazo. Que yo estaba totalmente acalambrado, cosa que si hubiera cerrado algún punto más en la red... O sea, tú no veías cuando hacías un tiro bueno y el otro llegaba estirado el ir para adelante. A mí me costaba. La lectura de los puntos hacia adelante, yo creo que ha sido uno de mis puntos débiles. Vale. Un poco al hilo, porque veo que de tus 13 títulos, todos han sido en tierra batida. ¿Qué te hubiera faltado para, que yo creo que más o menos lo has contestado, para haber dado un paso más en pista rápida? Bueno, muchos dicen que cómo es posible. Yo también me lo pregunto a día de hoy. Sacaba bien. Claro, es un juego agresivo. Exacto, tenía golpes bastante buenos desde el fondo de la pista, que hacían mucho daño en pista rápida, pero paradojas de la vida, donde más cómodo me encontrase en tierra batida. Entonces, no sé, he tenido buenos resultados. He hecho cuartos si no recuerdo mal, cuartos de Cincinnati, cuartos de Australia, cuartos en hierba a los Juegos Olímpicos. Es decir, no son malos resultados, pero no son tan buenos como en tierra batida. Entonces, pues sí, probablemente haber sido, bueno, no sé, haber flexionado un poco más las piernas, probablemente también, haber estado un poco más atento a los botes. Porque tú cuando, en toda tu evolución de pequeño aquí en Murcia, entrabas en tierra batida. Siempre entraba bueno,
85% de las veces en tierra batida. Yo creo que eso hace mucho en la evolución de un jugador. Los que nacen jugando en pista rápida o pista indoor, como los checos o americanos, yo creo que eso también hace mucho. Nico, mirando un poco tu carrera y mirando tu activity, me da la sensación de que ganabas muchos partidos la primera mitad del año y luego, a partir como de Wimbledon y tal, ya no ganabas tantos partidos. ¿Eso por qué crees que era? ¿Se te hacía larga la temporada? Bueno, o cambiaba, lo que digo, ya no se terminaba más la tierra y venía más pista larga rápida? Siempre se me hacía. Yo creo que después de US Open ya todo se me atragantaba. Se me pegaba todo un poco, de pensar que todavía me quedaba la gira de Asia después de US Open y luego toda la gira de indoor y demás. Se me hacía un poco cuesta arriba, pero sí que es cierto que después tenía tiempo para entrenar, tenía tiempo para preparar el comienzo de año. Uno de los picos siempre intentaba llegar bien a la gira de Sudamérica. Siempre ganabas ahí. Siempre he traído títulos, siempre que he ido he traído títulos. Entonces, pero no era realmente planificado para eso, sino que realmente al principio de mi carrera se dio así y luego ya iba concienciado de que podía hacer un buen resultado ahí, cosa que después yo creo también que como esa rutina de ganar no me llegaba en la segunda parte del año, pues tampoco me ayudaba a motivarme mucho más. Ya lo tenías un poco ya. Lo tenía como lo asimilado que te he dicho, así. como que se me hacía bola. Entonces yo era muy consciente de que yo hasta Roland Garros tenía que sacar el 65-70% de mis puntos y luego intentar arañar algo, que se entienda lo que quiero decir, en la segunda parte del año. Como generalmente siempre lo hacías, ¿crees que te relajabas un poco o no? Bueno, al final me generaba un poco de ansiedad, al final, la verdad, el saber que iba a hacer un viaje tan largo de muchas semanas y la incertidumbre de no saber cómo iba a jugar. Fíjate que lo que puede parecerme a mí mirando una activity, estás diciendo en tu cara que era todo lo contrario. Claro. Viendo activity puedes decir, este tío se relaja. Claro, yo al final, mira, por ejemplo, para que se pueda entender cómo puede pensar un tenista, yo al final iba a Sudamérica sabiendo que iba a ganar. Tenías esa confianza. Tenía esa confianza. Eso es increíble, ¿eh? Y iba a la gira después del US Open, Cincinnati. Perdona, pues la mayoría de los tenistas no piensan de esa manera. Quiero decir, con el hambre. El hambre de decir, nadie me puede ganar en esa es la mentalidad con la que yo iba. Voy aquí porque nadie me puede ganar. Y en cambio iba ya la de Cincinnati, Cincinnati, Montreal, Toronto, Montreal, Cincinnati, US Open, y a partir de ahí, a ver qué es lo que pasa. Si pierdo, me vuelvo. Son dos mentalidades en el mismo año totalmente opuestas. Entonces, es lo que he dicho antes, probablemente fue mi punto más flojo, las ganas de ganar y de querer ser siempre un poquito mejor. ¿Me acomodaba? ¿Conscientemente no? Conscientemente no, pero inconscientemente yo intentaba ser muy hambriento al comienzo del año, porque después no llegaba con la misma frescura mental a la segunda parte del año. Nico, ¿cómo era un día tuyo en Murcia de entrenamiento? Que eso a la gente seguro que le producimos aquí en Murcia. Bueno, ¿un día tipo cómo era? Yo me levantaba a 8 de la mañana para estar en casa con mis padres, desayunaba, 8:30 salía hacia el club, a las 9 estaba en pista, de 9 a 12 tenis. ¿3 horas de tenis? Sí, por la mañana, de 12 a 1:30 teníamos físico. Y luego yo volvía de 4 a 6, de 4 a 5:30, de 4 a 6 para trabajar, digamos, rutinas en el sentido de eran como cestas muy fácil con la mano para que asimilar ciertas cosas del juego que tenía que mejorar. ¿Pero esto de joven o una vez ya estabas arriba en la ATP? Bueno, esto fue al principio de mi carrera. Fueron cambiando las cosas conforme yo fui creciendo y fui mejorando en el ranking, pero de 2 horas y media, 2 horas y media prácticamente todos los días, nadie me las quitaba por la mañana, y luego ya por la tarde, pues si venía de jugar muchos partidos y demás, pues era más recuperación, pero si tenía que seguir puliendo o intentando mejorar algo por lo que habíamos visto que tenía que mejorar, pues había que echar 1 horita y media más. ¿Te cuidabas tú mucho, Nico, el tema en el día a día, la alimentación, el descanso, todo eso, no? Descanso sí, pero alimentación y demás
he sido un deportista que bueno, no le ha dado la importancia que probablemente se le esté dando ahora a este tipo de cosas, y que están marcando la diferencia. Sí, sí. Un tema que a día de hoy se habla mucho, revés a una mano. ¿A ti el revés a una mano te salió de forma natural? ¿Te lo enseñaron que era una mano? ¿Tuviste algún tipo de pensamiento de decir, no, quiero jugar a dos? ¿O cómo fue? Porque hoy en día cada vez hay menos jugadores que le dan a la mano. Yo al final era un jugador que de pequeño tenía mucha fuerza. Y entonces Antonio vio que podía tener un buen revés a una mano, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar. Lógicamente alguna vez sí que le da dos manos, empezaba con dos, terminaba con una, un poco a lo Berasategui o Jusni, pero cuando digamos que lo entendí, que lo asimilé y que lo automaticé, no he tenido ningún pensamiento de darle, ni lo tuve, ni creo que lo voy a tener, de darle a dos manos. También es cierto que yo tenía a mi hermano, que técnicamente era un revés bonito, y bueno, y yo siempre que podía pues lo veía y lo intentaba imitar. A mí me daba la sensación cuando te veía jugar que era como si jugara como al revés, como si le pegara, como yo con una pala de ping pong, ¿sabes? Como que en la raqueta no te vencía nunca la bola, y eso es muy difícil. Claro, también, a una mano. También es cierto que la particularidad de mi revés era que yo siempre iba con el brazo extendido. Entonces, si a mí me vencía la mano, yo perdía el control del revés y no tenía fuerza. Entonces, al ir mi brazo extendido, era todo un bloque. Y claro, si tienes fuerza lo puedes hacer. Si no tienes fuerza, pues ya cuesta un poco más. ¿Dirías que era tu mejor golpe, el revés a una mano? Yo creo que sí, pero bueno. Bueno, el más seguro. El más seguro sí. Para mí era mucho más definitivo la derecha, pues podía generar más fuerza, también fallaba mucho más. Pero si me tengo que dar con alguno, matizaría revés paralelo. Ese para mí sí que era lo que marcaba la diferencia. Nico, coincidiste en una, como hemos dicho antes, en una cama de jugadores en España en la que a veces estarías igual 15 del mundo y estabas el número 4. Entonces, Copa Davis, no tuviste la oportunidad de jugar muchas Copa Davis, yo creo, porque claro, casi siempre estaban Nadal y David Ferrer como titulares del single, y no tenías cabida ahí. Pero llegaste a jugar una final en República Checa, en Praga, ¿verdad? Así es. ¿Qué recuerdas porque jugaste el punto decisivo, pero no recuerdo el primer día? Perdí con Berdych el viernes y perdí con Stepanek en el 2-2. Ese fue el decisivo, ¿verdad? Fue el decisivo. ¿En 5 sets? 4 sets con Stepanek, 5 sets con Berdych. O sea, no acordaba que era 5 sets con Berdych. ¿Qué recuerdas de aquella Copa Davis? Entiendo que fue Bueno, mira, la Copa Davis para mí siempre ha sido... al principio de mi carrera era lo que más ilusión le puede hacer a un jugador. Entonces yo era muy consciente de que jugar Copa Davis por España iba a ser muy complicado, por lo que tú acabas de decir. Estaba Nadal y David normalmente, como 1 y 2 del equipo, y bueno, yo no era un gran doblista, pero bueno, llega un punto en el que yo voy subiendo en el ranking y me costó entender. Me costó entender de que yo no pudiera entrar en el equipo. Llega un punto en el que yo lo hablo con Perlas y al final tomo conciencia de que bueno, de que no va a ser, hasta que no llegue la oportunidad de que uno de los dos no esté en condiciones para jugar, pues a mí no se me iba a abrir la puerta. ¿Se me hizo cuesta arriba? Sí, se me hizo muy cuesta arriba. Y al final dije cosas que probablemente en el calentón dije que a pesar de no sé qué, y pueden tener 100.000 raquetas, no sé cómo lo dije, puse un tuit que bueno, que mucha gente lo tomó, pero al final era como yo me sentía. Yo al final estaba haciendo, creo que un trabajo muy bueno para poder estar ahí. Era, si no me equivoco, creo 15 del mundo y no había debutado por Copa Davis. Increíble. Era descomunal. En otro país no y bueno, y me costó entenderlo. Una vez que lo entendí, pues bueno, me relajé. Tuve la suerte de debutar con Emilio en Perú en el año que se gana en Mar del Plata. Yo gano ahí mis 2 puntos y luego... ¿Verdad? ¿Computa como ganador de Copa Davis eso? Computa como ganador de Copa Davis. Por lo menos en casa está el trofeo. Vale, no. Y luego con Alex sí que es cierto que bueno, debido a las bajas de jugadores como Rafa, como Feli, como Fer, que deciden que después de ganar pues no van a jugar al año siguiente, a mí se me presenta la oportunidad de poder estar en el equipo durante todas las eliminatorias.
Bueno, se nos llama el equipo B en la prensa. El equipo B era... Entre comillas, porque... Bueno, estaba yo, que estaba ahí, estaba Juan Carlos Ferrero, y el doble era Marcel Mar López. Juan Carlos Ferrero, no, David Ferrer. No, Juan Carlos Ferrero. La primera, vale, perdón. La primera eliminatoria ganamos a Kazajistán y después... ¿En casa? En casa. Después llega David Ferrer como número 1 del equipo. Entonces... 1-0 siempre. Bueno, era 2-0. 2-0, era 2-0, eran 2 puntos al bolsillo. Entonces, pues, por diferentes motivos se va jugando en casa, jugamos semis en casa contra Estados Unidos, en Gijón, en Logroño, perdón, y después la final, pues, es en Praga, es en la República Checa. Yo hablo con Alex decide darme la confianza para jugar, lo hace oficial al equipo el martes, si no recuerdo mal. Estábamos todos allí, estaba Feli, estaba Marc, estaba Marcel, estaba David Ferrer y estaba yo en el equipo. Lógicamente la superficie no era la que mejor me venía a mí, o estando Feli. Feli esa semana a todos nos había pasado por encima en los entrenos. Pero el capitán decía que tengo que ser yo el que tengo que estar ahí. Y a mí se me encomienda la misión de intentar ganar a Berdych o que llegue cansado para que no pueda jugar el doble el domingo. Pues ¿por qué no? No tengo la suerte de ganar, pero sí tengo en 5 sets. Pierdo en 5 sets con Berdych. Bueno, pues dentro de los males, el mejor. Nos vamos 1-1 porque David pasó por encima a Stepanek, pero llega el doble y la pareja que nosotros pensamos que no iba a ser Stepanek Berdych, deciden ponerla y juegan una barbaridad y con Marcel y Marc. Y Marcel y Marc no pueden hacer nada, le ganan 3-0. ¿Qué pasa? Que bueno, volvemos a lo de antes. Al final la mentalidad, el pensar que iba a estar todo hecho, de que se iba a ganar el doble y que después David iba a cerrar. Porque David luego le pega una paliza. David le pega una paliza a Berdych descomunal y yo mentalmente no estoy preparado para afrontar el último punto contra Stepanek, un jugador muy jodido, en casa, en una superficie que era su preferida y súper rápida, y bueno, y yo pierdo ese punto. Un palo duro para mí, como deportista, como profesional, pero también soy consciente de que al final yo era un elegido por estar ahí. Entonces a mí el enfado me dura, o la rabia me dura, pues esos 5 o 10 minutos de asimilar, porque después de todo lo que había trabajado para poder estar ahí, pues bueno, he tenido la suerte de poder perder ese partido. Yo lo veo así, mucha gente no lo ve como yo, y bueno, y a partir de ahí pues yo decido pues dar un paso al lado y decir, mira, prefiero centrarme en mi carrera que en jugar Copa Davis, y nunca más volví a jugar Copa Davis. Pues no sabía que había sido una decisión tuya. Bueno, por diferentes motivos no se dio, pero es una decisión que yo tomé después de ahí. Jugaste muy nervioso ese partido, entiendo, ¿no? No lo jugué mentalmente. Me costó entrar en el partido, tuve muchas opciones, pero mentalmente no entré convencido de lo que me estaba jugando, de lo que había en juego. Entré a jugar como el que puede entrar a un supermercado. Entonces, pues es muy complicado ganar así. ¿Cuál es el título al que tú le guardas más cariño de los que has ganado? De los 13 que has ganado. Sería muy egoísta decirte uno. Sería muy ingrato por mi parte quedarme con uno. Yo creo que al final todos tienen su yo que sé. Al final los primeros en Valencia, por ser en casa, por ser los primeros, siempre tienen un recuerdo muy bonito. El último porque, bueno, no me lo esperaba, siendo sincero. ¿Dónde fue el último, Nico? Estoril fue el último. Después Sudamérica, siempre que iba, siempre, no sé el por qué, me he sentido como en casa. Argentina, pues gané, si no recuerdo mal, a 4 de 5 argentinos. Era todo como, venga, el más difícil todavía. Brasil era un lugar en el que siempre intentaba que mi madre viniera conmigo y siempre jugaba bien ahí. Y luego pues Bostad, Gastad, torneos especiales. Bostad siempre ha sido muy especial por todo lo que hay alrededor del torneo. Gastad, no sabía que habías ganado en Gastad. Sí, Gastad gané a pesar de que no es no estaba cómodo. No es tus condiciones preferidas, mejor bueno, Bostad. Empecé a sacar bien, empecé a tirar el kick y la pelota botaba mucho y gané bien. Y los 2 de Niza, pues que, bueno, si te soy sincero, nunca pensaba ir a jugar a Niza. Nunca. Porque era la semana antes de Roland Garros.
Y el primer año me fue bien, después Roland Garros fue un auténtico desastre, perdí en primera ronda. Y el segundo año decidí volver a repetir, a pesar de tener muchas peleas con perlas. Volví a ir, volví a ganar y ahí ya sí que llegué bastante más rodado a París. Has mencionado a tu madre ahora, que dices que te la llevabas siempre a Brasil. ¿Qué papel han jugado tus padres en tu carrera, tanto al principio como ya después de mayor? Y me refiero, ¿te metían presión de pequeñito, y después, una vez ya eras mayor, se querían meter en el tema, ¿decidías tú las cosas o ellos se metían mucho? Mira, yo creo que yo soy el sueño hecho realidad de mi padre. Mi padre siempre me ha dicho que le encantaría o le hubiese encantado tener un hijo tenista. Y bueno... Tenista en concreto, sí, no deportista. No, era el deporte que le gustaba a mi padre. Y entonces, pues, yo creo que he sido su sueño hecho realidad. Yo nací, pues, prácticamente rebote. Mis dos hermanos son mucho mayor que yo. Uno tiene 11 años más que yo, el otro tiene 8. Yo nací, pues bueno, porque tenía que venir al mundo. De penalti. Un gol por la escuadra. Y mi madre jamás me ha visto jugar. ¿No? Jamás me ha visto jugar, ni por la tele ni en directo. Yo iba a los torneos, pero según ella sentía cómo iban los partidos y sabía cuándo tenía que volver y cuándo no tenía que volver y demás. Cosas de madres, cosas de sufridoras. Entonces, el papel que han jugado a mis padres siempre me han dejado hacer lo que quisiera dentro de un orden y siempre le han dado plenos poderes a las personas que han estado trabajando conmigo. Muy bien. Entonces, en ningún momento me han dicho tienes que jugar al tenis, tienes que ir aquí, tienes que ir allí. ¿Te has sentido libre tú? Me he sentido libre. Siempre. Sí, cero presionado. Sí que me decían que si no estudiaba no jugaba al tenis. Entonces, pues bueno, una educación estricta dentro de un orden, muchas veces desconfiando también de lo que podía traer y lo que había alrededor de un mundo que desconocían y bueno, y orgulloso de tener a los padres que he tenido porque han sido los que me han dado la libertad de poder elegir y poder tomar las decisiones con su ayuda al principio, que fueron los que eligieron al equipo de trabajo idóneo para que yo me haya formado como tenista y como persona. Muy bien. Tienes una frase muy famosa jugando contra Nadal en Roland Garros. Fue un vaticinio porque no ibas muy desencaminado. ¿Qué recuerdas aquel día? Y sobre todo, explica un poco qué es jugar contra Nadal en la central de Roland Garros, que es una pista que es muy grande. No es igual que una pista de cualquier club, o sea, las medidas son las mismas. Para que la gente lo entienda, no es lo mismo jugar en una pista que las dimensiones de fondo y lateral no son tan grandes que una pista como la central de Roland Garros, que es muy grande. Mira, pues... ¿Cuál fue la frase exactamente? Va a tener 60 años y va a seguir ganando Roland Garros. Esa fue la frase. Entonces, bueno, la sensación fue de impotencia. Al final fue un Roland Garros que la final, si no recuerdo mal, creo que fue 6-1, 6-0, 6-2. A Federer. Las semis creo que fue 6-1, 6-1, 6-1. No, o 6-1, 6-0, 6 no sé qué. A mí me pegó 1 y 1 y 1. A Verdasco en octavos le pegó 6-0, 6 no sé qué, 6-2 también. Y la sensación era de que, bueno, no se le podía hacer nada a Rafa en ese momento. ¿Qué notabas tú? O sea, tú construías un punto, un tío agresivo como tú. Que siempre volvía una más y volvía a la zona que tenía que volver y que a ti te desarbolaba, te generaba que todo lo que tú habías intentado generar lo perdías. Y lo perdías... No de una manera en la que decir, oye, tengo una solución, no, era que él pasaba al ataque. Y así de continuo. Un punto tras otro. Entonces, fue un año que sacó mucho mejor de lo que venía sacando y la pelota le botaba muchísimo. La pelota ese año era prácticamente imposible. Si a todo eso le añadimos de que era una de mis primeras veces en ese tipo de pistas y que era, digamos, su jardín, pues todo se agudiza, se acentúa y bueno, vuelvo a decir, al final impotencia porque yo consideraba que no venía jugando mal para que me pegaran la paliza que me estaban pegando, pero bueno, me salió del alma, me salió totalmente natural, no fue nada pensado y nada meditado, y con el paso de los años pues... Se demostró casi, pero... porque no ha seguido, si no... Si le hubiera dado el físico seguiría ganando hasta los 60. Así es. Has dicho que las bolas botaban mucho. ¿Crees que las bolas al principio de tu carrera botaban más o eran más vivas que al final de tu carrera? Es una sensación que me da a mí viendo los partidos y habiendo jugado tenis. Bueno, al final
las superficies eran también mucho más rápidas. La tierra batida, yo recuerdo mis primeros años en París, que la tierra batida junto con la bola Ullofor hacía que fuera mucho más viva. Cuando fueron cambiando las bolas y digamos que la pista estaba mucho más húmeda, como mucho más compacta, todo se frenaba un poquito más. En París estoy hablando. Luego se empezaba a hablar de que el tenis en Wimbledon era muy rápido, era todo saque y red, que no se podía restar. Intentaron cambiar la hierba para intentar que todo se ralentizara un poco, la bola la hicieron un pelín más gorda con el pelo, la Slazenger. Sí, es muy grande. Y entonces han ido intentando ralentizar todo el poco. ¿Crees que sí, que ha habido como bolas menos vivas? Bolas menos vivas, bolas como... Y lo de la pista yo no lo sabía, de Roland Garros, pero... Sí, pero ¿qué pasa? Que a la vez los materiales de las raquetas y demás han hecho que se genere mucho más fuerza y mucha más potencia. Entonces, ¿tú crees? Porque yo creo que sí. Yo sí, creo que pero, al final... pero tú siempre jugaste con la misma raqueta, hasta el cambio a Volk, pero tu raqueta durante 15 años era la misma al principio que al final, ¿no? Era parecida. Fueron cambiando cositas. Bueno. Era el mismo modelo, pero digamos que el balance, el peso de la raqueta iba distribuido de una manera distinta. Seguía siendo una tabla, igual, pero al final yo tenía que intentar también que si yo perdía un poco de explosividad en el movimiento, que la raqueta por sí sola lo generase. Entonces, ese tipo de cosas. Me sale ahora, jugaste siempre con la Dunlop, sí. Pero el último título puede ser que lo ganaras con la Volk. Sí. ¿Cómo que cambiaste de raqueta tan al final de tu carrera? Bueno, pues mira, fue un cambio inesperado, la verdad. Al final yo intento renovar con Dunlop. Dunlop me dice que bueno, de que no van a seguir con la política que tenían. Yo realmente intento seguir con las raquetas que yo tenía, pero yo era un jugador de que cada 3 meses tenía que cambiar de raqueta, porque al final... Por la rigidez. Por la rigidez. Yo perdía el feeling, perdía la sensación de que tenía con la raqueta, con el grip. Jugaba con grip de cuero, se me hacían más pequeñitos. O sea, necesitabas 20 raquetas al año. Exacto. Y entonces no me daba. Yo me ponía a hacer números y... Tenías que cambiar sí o sí. Tenía que cambiar. Entonces yo hablo con Volk, Albert Molina me llega con una oferta de Volk. Mi manager que decide... apostar por mí y apostar haciéndome una raqueta lo más parecida posible a lo que yo tenía de la Dunlop. Yo la pruebo, me va bien, me cuesta adaptarme un poquito al principio, pero al final en una raqueta que era el 75%, 80% parecida a lo que yo llevaba, entonces era muy parecida. ¿Qué pasa? De que, bueno, al principio no tenía las mismas sensaciones, no tenía el mismo feeling, la pelota no botaba igual. Luego cambié cordaje también para ver si recuperaba sensaciones, pero me di cuenta de que no. Y bueno, y al final sí que me adapto al 100% y consigo ganar Estoril. Nico, quiero que lo cuentes, tú que has jugado muchas veces, ¿cómo cambia de cuando llegas a Wimbledon los primeros días a conforme vas ganando partidos y ya la pista está como más desgastada? Bueno, al principio lo que hace es que los botes sean más regulares, pero la pelota patine un poquito más. Al haber mucho más hierba, la pelota, digamos, sale como despedida. Digamos que cuando uno va pisando y se va desgastando y se va desapareciendo, se convierte en tierra lo que hay abajo. Y entonces ahí la pelota pues bota un poquito más irregular, pero bota un poquito más hacia arriba. Y te puedes mover mejor. Te puedes mover un poquito clavar mejor, más el pie. Clavar más el pie. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que han hecho que el juego en Wimbledon se ralentice un poquito más, no sea tan saque y red, que antes cuando ganó Iván Isek, por ejemplo, era todo los 2 pasitos del saque y el caminito hacia la red y el juego lo que estaba mucho más desgastado. Entonces creo que ese tipo de cosas han hecho que el tenis se juegue de una manera distinta desde hace unos años ahora. Y sobre todo a medida que va pasando el torneo se van viendo mucho más peloteos. Exacto, eso es. Conforme va llegando la segunda semana y los partidos de las rondas finales, pues bueno, los peloteos son mucho más largos y mucho más intensos. Has ido soltando nombres de muchos de los entrenadores que has tenido. Nómbrame a todos los entrenadores que has tenido y dime algo brevemente ¿qué te fueron aportando cada uno de ellos. Desde Antonio el primero hasta el último que fue. ¿El último fue? El último fue Monachesi. Muy bien. Dime Antonio, algo breve de cada uno. Antonio es como un padre.
Han sido muchos años, muchas batallas, me ha visto crecer. Hemos pasado cosas increíbles juntos, tanto para bien como para mal. Y bueno, y la vida pues no nos golpeó y nos tuvimos que separar. Perlas para mí es un líder. Creo que cuando a mí se me presentó la oportunidad de poder estar junto a él, yo no lo dudé un solo segundo, y la primera conversación, claro. Sí, la primera conversación que tuvimos me dijo: tú vas a ser tenista y vas a ser tenista de los buenos. Cuando un entrenador del calibre de Perlas te dice eso, a mí me hizo mucho más grande. Entonces fue algo brutal. El poder trabajar con esos 3 años con él fueron probablemente los 3 años que más han marcado mi carrera. Luego Samuel López para mí es mi familia. Samuel López, yo siempre lo he dicho, la academia es como si fuera una familia. Yo desde el primer día... Academia de Juan Carlos Ferrero. Yo desde el primer día que llegué allí me sentí uno más, tanto de la mano de Tony como de la mano de Juan Carlos, que estaba al final de su carrera, Samu, Madrona, todos los entrenadores que había por allí, todo el jefe de cocina y todos, y para mí era como una familia. Yo, si en el día de mañana tengo que decir que mis hijos sean tenistas en algún lado, yo no voy a tener ninguna duda de que sean en la Academia de Ferrero, si siguen haciendo las cosas como sé que las están haciendo. Después Rubén Ramírez fue un amigo que bueno, me acompañó en un viaje bonito, fue corto pero bonito. Sabía que me podía aportar mucho porque habíamos compartido muchas cosas juntos desde de su época de jugador, y quieras que no, pues me iba pinchando para que yo siguiera sacando lo mejor de mí, y lo tenía cerca de casa, por lo tanto fue una ayuda junto con Mariano Quememal, que lo llamo yo, una ayuda importante para que yo siguiera con esas ganas. Dudu fue una persona... Javier Duarte, una persona de que bueno, también yo decidí apostar un poquito más por también estar tiempo en Barcelona, dentro y fuera de casa, también para ver si podía exprimir un poquito más de la mano de él. Es experiencia, son vivencias, es una persona que a nivel tenístico sabe muchísimo, pero yo tampoco tenía la energía para pasar tanto tiempo en Barcelona. Yo ya estaba pensando en estar un poquito más cerca de casa. Y Mariano Monachesi para mí es trabajo, para mí es humildad, para mí es sacrificio, para mí son ganas de querer ser mejor día a día. Una persona que siempre va a tener un hueco especial en mi corazón, porque decidió dejarlo todo en Argentina por venirse aquí a Murcia conmigo sin saber lo que podía pasar. Porque, sobre todo sabiendo que era una época por números del final de tu carrera. Muy jodida. Era una época en la que yo me casé, nació mi primer hijo, me operé la rodilla. Era muy jodida. Y él, a ojos cerrados, decidió venirse aquí, decidió instalarse en un hotel para poder compartir conmigo muchísimas cosas. Entonces, para mí es una persona que es más como un hermano que como un entrenador, y que supo sacar de mí el último arreón, la poca gasolina que me quedaba, la decidió sacar, la consiguió sacar de mí. Entonces, son personas que todo lo que soy a nivel humano también se lo debo a todos ellos. Has dicho antes que han salido muchos jugadores de Murcia, pero jugadores arriba, no tantos. O sea, hasta hace poco eras tú el como muy destacado sobre los demás. ¿Qué opinas de tu paisano, que ha roto los moldes? Bueno, para mí es un genio. Yo creo que al final lo que ha conseguido no está al alcance de prácticamente nadie. Probablemente nadie haya ganado 4 Grand Slams. No, probablemente nadie. O en la época moderna. Nadie ha ganado 4 Grand Slams con 21 años, como los ha ganado él, a la edad que los ha ganado él y la forma en la que los ha ganado él. Hay que decir que ha ganado 4 Grand Slam bien ganados. Y las finales a Djokovic. Es decir, ha ganado 4 Grand Slam en 3 superficies distintas. Hay que darle el mérito que se merece y también dejarle seguir escribiendo su historia, porque creo que está llamado a ser uno de los tenistas que marquen una época, y ojalá que lo podamos ver y lo podamos disfrutar durante muchos años. Pero ahora todo el mundo opina, a raíz de lo del documental, todo el mundo está opinando sobre su vida y parece que no lo dejan tranquilo.
Es que opinar es gratis. Si hubiera que pagar impuestos por opinar, mucha gente no pagaría, no hablaría o no pagaría los impuestos, como aquel que dice. Yo al final, ¿sabes lo que pasa? De que nos ha mal acostumbrado. Al final ganar 4 Grand Slam y X Master 1000 con 20 años... nos pensamos que es lo normal. No es... Y no es lo normal. Lo normal es que a lo mejor con 20 años puedas tener un mal día y puedas perder un partido en Miami. Y a partir de ahí todo se hace una bola grande alrededor de él. Diría que con 20 años estar top 100 es un éxito grande. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es para que veamos la dimensión que tiene un jugador como Carlitos. La dimensión de Carlitos es infinita. ¿Que tiene mucho por aprender? Pues sí, todos estamos de acuerdo en eso. Que lo tiene que ir aprendiendo con el paso de los años. Al final, la experiencia es un grado. Él ahora mismo tiene la energía de esa juventud, pero también sabe cómo manejar ciertas situaciones y tiene un equipo de trabajo óptimo para poder llevarlo a ser uno de los mejores de la historia. Entonces, yo sigo insistiendo. Para mí, que haya perdido 1, 2, 3, 7, 10 partidos que no tenga que perder, no me preocupa. Lo que me preocupa es que haya gente que se pueda permitir el lujo de poder criticar a un chaval de que está llamado a ser uno de los mejores deportistas que haya dado este país. Nico, ¿qué tal? A mí me interesa mucho un tío tan competitivo como eras tú en la pista de tenis. ¿Cómo afrontas el dejar de jugar a tenis? El saber que esa adrenalina no va a estar nunca más, siendo aparte muy joven. Porque un tenista se retira en una vida global, se retira a una edad temprana. Pues mira, yo lo tomé. ¿Cómo lo llevaste? Yo lo llevé muy bien, yo lo llevé con mucha naturalidad. Yo era consciente de que no estaba dispuesto a estar corriendo detrás de una pelota amarilla arrastrándome, sin tener la sensación de que estaba al 100% para competir, de que podía ser competitivo y poder estar en rondas finales de los torneos que yo quería estar. Entonces, yo me quedé solo en casa. Empecé a pensarlo, llamé a mi médico, yo estaba mal de la rodilla, decidí llamarlo, hablar con él, nos sentamos, nos miramos, nos dijimos que hasta aquí y hasta ahí llegó. Volvió mi mujer de viaje con mi hijo, se lo comuniqué y ahí se acabó. O sea, tenías un problema... Yo me operé la rodilla 3 veces y la tercera... Bueno... Pero más hacia el final de tu carrera, sí, ¿verdad? Sí, yo con 32 años. Tú no tuviste muchos problemas físicos mientras jugabas, ¿no? No, yo tuve cosillas, una caída y demás, pero no problemas serios. Pero realmente la rodilla fue todo por mi culpa. Digamos que yo quiero volver mucho más rápido de lo que tengo que volver. Estaba fuera de forma, a mí no me dolía, decido volver, no estoy en condiciones óptimas, me vuelvo a hacer daño. Bueno, por querer estar en vez de estar bien, de estar donde hay que estar. Pero digamos, que no te costó, o sea, no consideres que te haya costado dejar de jugar a tenis y pasar a otro tipo de vida. No, también es cierto que yo tenía a mi hijo y tampoco me quería perder nada de su vida, entonces... Has llenado ese hueco con... Las prioridades cambiaron. Pues tienes 4 hijos, Tengo ¿verdad? 4 hijos. Eso ya es una tarea casi más difícil que jugar a tenis. Es mucho más difícil que jugar a tenis. Educar es mucho más complicado, pero las prioridades cambiaron. Fueron cambiando poco a poco, pero una vez que llegué ahí ese momento, el tenis ya... Es que no me apetecía ni ir a entrenar. Ya. ¿Qué has hecho, Nico, desde que has dejado de jugar a tenis? ¿A qué te has dedicado o qué haces a día de hoy, en tu día a día? Pues mira, estuve un tiempo desintoxicándome, que ¿De tenis? De tenis, intentando... Hace falta una buena época para... Intentando estar un poquito más tranquilo, luego llegó el COVID. O sea, no te pilló el COVID a ti jugando. Menos mal. Estaba recién retirado. Luego llegó el COVID, me llegaron ahí mi segundo y mi tercer hijo. Y a partir de ahí, pues sí que he estado... Bueno, estuve con Daniel Collins también unas semanas. Estoy trabajando para Eurosport, también retransmitiendo Roland Garros y Australian Open. Y bueno, y haciendo pues cositas, haciendo alguna que otra exhibición por ahí. E intentando estar vinculado a lo que realmente es mi vida y lo que realmente me gusta, que es esto, el tenis. ¿El mono de ser un entrenador a tiempo completo no lo tienes? No. Creo que además yo me retiré realmente porque no quería estar viajando tantas semanas y no es una cosa que realmente me llame, no es una cosa que realmente me llame. Si realmente tuviera una oferta encima de la mesa que me lo tuviera que plantear, pues probablemente habría que estudiarlo, pero no es algo que yo vaya buscando a día de hoy. No te nace a día de hoy. No me nace a día de hoy estar buscando a un jugador para poder entrenarlo. Muy bien, Nico, vamos a ir terminando
y te voy a hacer unas preguntas finales así un poco fáciles. ¿Qué hobbies tienes fuera del tenis? Bueno, tu día a día. Me gusta pasar mucho tiempo con mis amigos, con mis hijos, también sobre todo, disfrutar de uno de ellos, el mayor masero futbolero, y los fines de semana pues los tenemos ahí liados con su partido de fútbol sala y demás, y sobre todo pasar tiempo con mis amigos, beberme algún buen vino y disfrutar de charlas. ¿Otros deportes no haces? No, ¿No practicas deportes? Muy poco, muy poco. Salgo la bici porque además cuando intento practicar deporte en solitario porque es tiempo que me digo para mí, tiempo para pensar, para escuchar mi música y que a día de hoy con 4 niños no te das mucho tiempo para ti solo, ¿no? Es difícil. ¿Mejor amigo en el mundo del tenis? Bueno, pues si no que te quieres comprometer, dime 3 nombres. No, la verdad que, bueno, con David tengo una relación, con Tommy, con Fer, con Rafa, con Juan Carlos, que he pasado mucho tiempo con ellos, con Marcel también, con Roberto Bautista, es decir, que con todos los españoles nos hemos llevado bastante bien. ¿Salías mucho a cenar con ellos en los torneos o ibas más con tu equipo? Y solía ir bastante con mi equipo, pero bueno, al principio sí que nos juntábamos todo mucho más con las partidas de play y todo. Cuando dejaron la play por el parchís ya ahí todo cambió un poco. ¿Un torneo favorito que tengas? A mí me gusta mucho Australia. Australia, a mí también sobre me todo gusta por, mucho. Bueno, tema de entradas, tranquilidad, todo ese tipo de cosas. ¿Y fuera de Grand Slam, un torneo ATP? Yo creo que el Godó es un torneazo. El Godó es ¿No te estresaba mucho el Godó de gente que te venía a ver, lo que tú has dicho, entradas? Bueno, pero todo lo que se juega en España es estresante. En el Godó teníamos un poquito más de libertad que en Madrid. En Madrid conseguir entradas se hacía todo mucho más complicado, pero en Barcelona no he tenido excesivos problemas. ¿Llegaste a ganar? No lo ganaste, ¿verdad? ¿Llegaste a jugar final? Final del ¿Contra Godó. quién? Contra Rafa. Difícil. Negocio difícil. Al año siguiente le gané. ¿En el Godó? En el Godó. Es verdad. Y tuviste otra vez bolas de partido con él en París, ¿no? En París. Varias bolas de partido. Tuve 4 ¿no? bolas de partido en París-Bercy. Wow, qué duro. ¿Algún ídolo en la infancia? ¿Del tenis o fuera del tenis? Pero... Bueno, para mí, yo siempre lo he dicho, para mí mis ídolos han sido mis padres. Al final, poder sacar la familia adelante que han sacado. Bonito. Con la naturalidad que lo han sacado, es algo de que es digno de admirar. Alguna raqueta que otra has roto, ¿no? Se me caían de la mano. Se te caían, ¿no? Y se rompían, ¿no? Se rompían, se me resbalaban. ¿Cuántas raquetas habrás roto en tu vida? Número aproximado. Más de 0 y... no sé, pero bastantes. Muy bien. ¿Qué te gustaría, de ahora en adelante, qué te gustaría dedicarte? Del Nico de hoy en adelante, ¿qué ilusiones tienes? Me gustaría ver... Más allá de criar a tus hijos. Me gustaría ver a mis hijos felices, orgullosos del padre que tienen, más por cómo soy, por lo que he sido. Es lo que... ¿Son conscientes ellos de quién has sido? Empiezan a preguntar. Hoy, por ejemplo, justo esta mañana, mi hijo me ha preguntado que si la Copa Davis se la podía quedar él, se la podía llevar a su casa. Entonces le he dicho que vamos a tener un problema porque solo hay 2 en casa y son 4. Entonces la van a tener que compartir. Pero justo esta mañana me lo han preguntado. Bueno, yo no me he preocupado mucho de que vieran mucho quién ha sido su padre a nivel tenístico, pero claro, Murcia es una ciudad pequeña, alguna gente me conoce, me preguntan y ahí ellos pues sí que son niños y dicen, pero papá, ¿por qué te pregunta? Entonces hay que explicarle de vez en cuando algo. ¿El momento más feliz en una pista de tenis? Yo creo que una pista de tenis para mí siempre ha sido un momento de felicidad. He tenido momentos duros, pero al final... ¿Algo que recuerdes que digas, aquí toqué el cielo? Bueno, mira, yo cuando me dijeron que iba a jugar el último punto de Copa Davis, de esa que perdí, fue algo de que yo me sentí un elegido, un privilegiado. Tuve la mala suerte de no poder ganarla, pero bueno, solo el mero hecho de lo grande que es el mundo y ser uno de los 2 elegidos para estar en ese partido, a mí me hizo sentir feliz. Una pregunta que se me acaba de ocurrir ahora mismo y ya vamos con la última después. ¿Crees que el carácter de un tenista, el tuyo en concreto, cambia cuando cuando es jugador, que es mucho más hermético, mucho más como que tiene un objetivo en su vida, a cuando deja de jugar? ¿Crees que como que te relajas un poco y eres como más abierto a la gente, más dócil? Yo no tengo ninguna duda. Sí, ¿no? Yo al final... Yo hay muchas veces que me entro en una pista de tenis ahora con 20 años y no me reconozco.
pero claro, es lo que te he dicho antes, al final había como es un poco en el modo personaje, en el que... la persona y el personaje al final es lo que yo me ponía para salir a una pista de tenis, intentar sacar lo mejor de mí mismo, intentar avasallar, si tenía que destrozar al otro lo tenía que destrozar, pero al fin y al cabo porque... O sea, un poco el mundo tan competitivo te Exacto, lleva a ser de esa manera. Exacto, y es un mundo que yo desconocía, es un mundo que era totalmente para mí, yo al final, pues bueno, vuelvo a decir... Lo puedo decir, era un perfecto gilipollas. Al final era un chulo, era un prepotente muchas veces. ¿Pero crees que tenía que ser un poco así para rendir, ¿no? Para sacar lo mejor de mí, sí. Entonces, mucha gente probablemente a mí me haya odiado o me odie por la manera en la que, por la manera en la que me veía dentro de una pista de tenis. Luego, en el paso de los años, cuando han tenido la suerte de poder escucharme, o poder tratar conmigo, pues me dicen, que era de otra manera. Era de otra manera. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que el deportista tiene que esconder muchas cosas y que cuando ya uno deja de ser deportista, pues se abre mucho más. Muy bien, Nico, por último, ¿a quién te gustaría que entrevistásemos? Piensa que esto es un canal de tenis, o sea, no tiene por qué ser un jugador o puede ser cualquier persona del mundo del tenis. Bueno, yo creo que persona que tiene mucho que contar puede ser Albert Costa, ¿vale? Carlos Costa, esa generación. Uno, me tienes que decir uno, no... Bueno, te voy a decir uno que para mí, Albert Molina, me gustaría que lo entrevistara. Yo creo que es una persona que en el mundo del tenis español fue muy importante, es mucho más importante y creo que va a ser mucho más en el futuro. Bueno, Nico, pues ha sido un placer aquí, venir a Murcia a entrevistarte y me ha hecho mucha ilusión estar aquí charlando un rato contigo. El placer es todo mío.